la torre en línea, allí en sus casas donde están en esta mañana, queremos invitarlos a que se unan juntamente con nosotros a adorar. We just want to ask you and invite you this morning to worship right there where you are. We've come to worship and uplift the name of Jesus. Y en esta mañana, juntamente con nosotros, vengan a decirle al Señor que lo venimos a buscar. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Worship you, God. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a
Familia Torrefuerte, paz de Cristo, los saludo en esta hermosa mañana dándole gracias a Dios por el grande privilegio de permitirme entrar una vez más a sus hogares. Los bendecimos y deseamos que esta palabra que vamos a traer en este día sea de grande bendición para cada hogar, para cada familia, para cada uno de nuestros amigos que nos escuchan a través de las dos plataformas de Facebook y YouTube. Les invitamos para que abran sus corazones y que se unan a nosotros, se conecten espiritualmente y reciban esta palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Los extrañamos y estamos, creo que ya en unas semanas podremos hacer un cambio y es posible que podamos ya estar de regreso en Torrefuerte. Así es de que entre tanto sigamos orando y sigamos pidiéndole a Dios que Él le dé la sabiduría a los médicos, a los científicos, para que puedan descubrir la fórmula de una vacuna contra este terrible virus que es el COVID-19. Así como están en sus hogares, les invito para que nos preparemos y me ayuden para abrir sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. En esta mañana deseo hablar sobre el tema que es una pregunta. La pregunta es, ¿en quién confías? Esa es la pregunta, ¿en quién confías? Y en este momento puedes voltear a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y preguntarle, ¿en quién confías? ¿En quién confías? ¿En quién estás depositando tu confianza? Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que haces y Él te mostrará cuál camino tomar. La frase en este texto es, confía en el Señor con todo tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al centro de nuestras emociones, se refiere a nuestra voluntad, se refiere a nuestro ser interior, el hombre interior. Entonces, una de las áreas de nuestra vida con la cual luchamos continuamente es la incertidumbre. Porque Jesús, al igual que nosotros, experimentó momentos de incertidumbre. Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a Dios porque Él se puede relacionar con cada uno de nosotros en todas nuestras necesidades. Y el verso 16 es un verso que nos trae confianza y esperanza. Y el Espíritu Santo le dice al lector, al que está leyendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso es poder tener a un Dios que se relaciona con sus hijos, que se relaciona con el ser humano y que le ha abierto la puerta de su trono para que pueda entrar en el momento que necesite. ¿Qué es incertidumbre? Bueno, es todo lo contrario a la certeza, es todo lo contrario a la fe. Es lo que sentimos cuando nuestro conocimiento con respecto al futuro es limitado o incierto, cuando no sabemos qué es lo que va a suceder con nosotros en el futuro. Y es precisamente este el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de inseguridad, incertidumbre, un tiempo de dudas, un tiempo donde la gente hace muchas preguntas,
preguntas que no se pueden responder o no hay respuesta para ellos, pero gracias al Señor que en Él tenemos nosotros respuesta y su respuesta nunca llega tarde. Esta frase del escritor a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente, implica que cada uno de nosotros podemos acercarnos a Él audazmente o confiadamente o con libertad de palabra. Esto está relacionado a la oración, está relacionado a cuando nosotros hablamos con Dios. El texto nos dice que cuando nos acercamos con esa confianza al trono de Dios, no debemos esconder nada de Dios, pues Él conoce todas las cosas y que podemos también confesar todas nuestras faltas, necesidades, dudas, situaciones e inquietudes. Cuando usted y yo entramos al trono de la gracia de Dios, con esa confianza y con esa seguridad, no estamos entrando a un lugar desconocido, estamos entrando a la presencia del que nos creó, del que nos formó y del que nos hizo, el que nos conoce. Su nombre es Jesús y Él nos da libre acceso a su presencia para ir a Él o con Él y hablar de todo lo que nosotros queramos. Uno de los comentaristas del libro de los Hebreos nos dice que cuando nos acercamos a Dios y clamamos a Él, Dios oirá y correrá a ayudarnos. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la seguridad, la certeza, cuando no hay duda de que cuando clamamos a Dios, Él nos va a escuchar. Y no solamente Él nos oye, sino que va a correr a ayudarnos, a socorrernos, a liberarnos. Esto habla del amor de Dios para sus hijos. Y es que la misericordia y la gracia de Dios son la expresión de su amor. Escuche por favor una vez más. La misericordia y la gracia de Dios es la expresión de su amor. Él tuvo misericordia de nosotros. Recordemos que cuando el Señor, Él nos encontró, fue su misericordia la que llegó primero a nuestras vidas. Y después que le recibimos, Él nos favoreció con su gracia. Primero tuvo misericordia, nos rescató, así como dijo el salmista David, me levantó del pozo de miseria, del lodo cenagoso, y luego me llenó de su gracia. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 20 al 24, nos narra el regreso del hijo pródigo y nos dice... Ponga atención por favor a esto. Voy a parafrasear esta escritura, pero me llamó mucho la atención porque esta versión dice que el padre estaba esperando a su hijo que se había ido de la casa, su hijo que había abandonado su hogar, su hijo que había hecho mala decisión. Y dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Gloria a Dios. Esto nos habla mucho del amor de Dios por sus hijos. Si este padre salía todos los días a esperar a ver si su hijo iba a regresar, dice que su padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia y corrió a atender a su hijo, a encontrar a su hijo, y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y lo que voy a decir, por favor, lo voy a decir con mucho respeto, pero quiero que usted se dé cuenta de la magnitud del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, porque es algo maravilloso que este padre le dé un recibimiento a un hijo, a un hombre que lo había deshonrado, que lo había abandonado y que regresaba arrepentido por sus malas decisiones. Lo que hace el padre es correr a recibirlo, a abrazarlo y a besarlo. Pero no solamente hizo eso, también dice la Biblia que el padre lo vistió de la mejor túnica y lo alimentó. Esa
fue la gracia. La misericordia de Dios va más allá y llena el espacio que existe entre nosotros y la gracia de Dios. Este hombre fue movido, la Biblia dice que fue movido a misericordia. En otras palabras, corrió porque tuvo misericordia. Eso fue, estamos nosotros viviendo post-resurrección ahorita. La cruz está detrás de nosotros. Tenemos que siempre voltear a la cruz y recordar lo que Jesús hizo por nosotros, porque de la misma manera que hizo este padre con su hijo pródigo, es lo que Jesús hizo con nosotros. Él corrió a recibirnos, Él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza, el oprobio, sufrió los golpes, el rechazo de la humanidad por amor a nosotros, porque de tal manera nos amó. Y no solamente nos amó, pero también fuimos llenos de su Espíritu Santo. Gálatas 3:27. Y luego la Biblia, así como el padre del hijo pródigo lo vistió a él, la Biblia nos dice en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el Señor también nos ha vestido de su presencia. Ya traemos un traje, un vestido, pero Él nos revistió de su presencia, de su Espíritu Santo. La pregunta en esta mañana es, ¿en quién confías? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos esperando? David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí. No, oh, gloria a Dios. Qué hermoso cuando nosotros meditamos en esta palabra. Cuando Dios no se duerme, cuando Dios no descansa, cuando Dios no se detiene para venir a nuestra ayuda, a nuestro socorro. Él es el que guarda no solamente a Israel, pero Él te guarda a ti y nos ha guardado hasta este día a cada uno de nosotros. Y yo encuentro en la Biblia 4 verdades fundamentales acerca de Dios. Mi Biblia dice que Dios es grande, Él es glorioso, Él es bueno y Él es misericordioso. Entonces, si decimos creer que verdaderamente Él es todo esto, también podemos decir y creer que Él nos ayudará a poner nuestra confianza en Él y no a vivir en incertidumbre. No a vivir con dudas, no a vivir con inseguridades. En medio de toda esta pandemia, de todo el caos que estamos viviendo, de todo el temor que se ve a nuestro alrededor, hay un pueblo, hay una iglesia que está segura, que está confiando y está esperando en su Salvador. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro protector, Él es nuestra ayuda. Alguien puede decir gloria a Dios ahí en su lugar, en su casa, en su sillón en esta mañana. Hágalo en el nombre de Jesucristo. El salmista David no dejó duda alguna sobre en quién tenía su confianza. En el Salmo capítulo 18 verso 2, él dijo: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Alguien en esta mañana necesita apropiarse de Dios, de la presencia de Dios, de su gloria, y confesar con su boca que Él es su roca, que Él es su castillo, Él es su libertador, Él es su proveedor y Él es su sanador. Él dijo: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi confianza está puesta en Jehová, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Bendito sea el nombre del Señor. Si había alguien que había experimentado esa confianza en Dios, que había experimentado la fidelidad de Dios, fue David, un hombre que corría para tener el corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y basado en sus experiencias, en el Salmo número 27, él confesó y dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y en el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mi confianza está en el Señor. Y él dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bueno, gracias al Señor por esta bendición, porque todos estos domingos o los días que estamos grabando este mensaje para ustedes, estamos en la casa de Dios. Los estudios en casa, pero los mensajes del domingo en la casa de Dios. Y créanme que aunque ustedes no están aquí, cuando estamos predicando la palabra de Dios, se siente su presencia en este lugar. Y aquí está JJ, Jackie, mi esposa, viendo y sin duda sintiendo algo. Pero todo esto lo hacemos porque amamos a Dios. Tenemos nuestra confianza en el Señor. El salmista David, él dijo, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces que veníamos a la casa de Dios, se viene a mi mente ese hermoso texto cuando uno extraña venir a la casa de Dios? Cuando el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando el salmista David decía, este es el día que hizo el Señor, yo me gozaré y me alegraré en él. Todo hacía referencia a la casa de Dios. Cuando el salmista David en el Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Gloria a Dios. Sí se extrañan los atrios de Jehová, se extraña estar en el edificio, se extraña pasar al altar, se extraña adorar juntos, cantar juntos, se extraña todo eso. Oh, pero hay algo que siempre está con nosotros, aunque los hermanos, la iglesia, no nos podemos ver, Dios está en nuestros corazones. ¿Por qué no toma un momento y levanta sus manos al cielo, ahí donde está, y empieza a darle gracias a Dios por este privilegio de poder ser sus hijos, de poder sentir su presencia y tener esa confianza de que el Señor está con nosotros? Gloria a Dios. El Salmo número 37, verso 5, el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Yo te aconsejo en este día, hermano, hermana, familia, hijos, que confiemos en Dios, que no se desespere. El Señor va a venir a nuestra ayuda. El Señor ya tiene la respuesta. El Señor ya tiene el antídoto. Lo que nosotros necesitamos hacer es solamente confiar en Él. La palabra de Dios dice que confiemos en Él, solamente confía en Él y Él hará. Hermanos y amigos, Dios no usa fórmulas o métodos para hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Todo lo que Él hace, lo hace porque Él es un Dios soberano. No hay otro mayor que Él. Al Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, Él no tiene que pedirle consejo a nadie. No le tiene que pedir permiso a nadie. No tiene que pedirle ideas a nadie. Él es Dios soberano, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él lo sabe todo. Él lo tiene todo. A Él nada le sobra y nada le falta. Alguien glorifique a Dios en este día. Es el favor de Dios que obra en nuestras vidas. Dios obra por su perfecta voluntad. Y es importante que nosotros como iglesia, amigo que nos escuchas, es importante que cada uno de nosotros descubramos ese favor de Dios.
Reconocer y actuar cuando el favor de Dios se hace manifiesto. Cuando tu corazón es tocado por la presencia del Señor, deja que el Señor te toque, que el Señor te bendiga. Si Él te ha convencido, si Él te ha persuadido a entregar tu vida a Él, dásela al Señor, entrégasela a Él, acéptalo como tu Salvador personal. Dios desea que tengamos relación con Él y Él desea que tengamos éxito en cada una de nuestras vidas. Dios no quiere que vivamos una bancarrota espiritual. Dios no quiere que nos sintamos solos. Dios no quiere que estemos frustrados o angustiados. Dios desea que vivamos una vida abundante, una vida bendecida, una vida llena de su presencia. Recuerde que Él es el que nos completa a nosotros. En Él estamos completos. El Señor desea que aprendamos a vivir con gozo en medio de las adversidades, pero sobre todo Dios desea que aprendamos a confiar en Él. Confía en el Señor, espera en el Señor y Él hará. Creo que este es uno de los dilemas más grandes de nosotros los cristianos. Batallamos mucho con la paciencia. Queremos que todo sea automáticamente. Queremos que todo se dé en un instante. Y Dios no trabaja así. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Pero lo que sí sabemos es que Él nos escucha. Y como dijo el escritor, el comentarista, Él escuchará nuestra oración y correrá a encontrarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Decimos que creemos en Dios y que Él es bueno, grande y poderoso. No obstante, en muchas ocasiones nuestras acciones y actitudes muestran lo contrario. Este día necesitamos definir en quién vamos a confiar. ¿En quién vamos a confiar? ¿Vamos a confiar en el gobierno? ¿Vamos a confiar en la medicina? ¿Vamos a confiar en los científicos? ¿En quién vamos a confiar? ¿En el sistema? De ninguna manera. Vamos a confiar en aquel que tiene respuesta para nuestras necesidades. Vamos a confiar en aquel que todo lo sabe. Vamos a confiar en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y hizo la tierra. El único que nos va a llevar al otro lado de esta pandemia es el Señor Jesucristo. Y cuando hemos comprendido que Dios es el dueño y Señor de todo, entonces también entenderemos que Dios hará lo siguiente. Permítame comunicarle esto. Número 1, Dios usará a los hombres para bendecir nuestras vidas. Lo voy a repetir una vez más. Dios usará a los hombres para bendecir nuestras vidas. Si ponemos atención al libro de Génesis capítulo 45 versos 7 y 8, nos narra cómo después de que José, el hijo de Jacob, él pasó todo el proceso en su vida, Dios lo levantó, Dios lo coronó, Dios honró su fe, honró su confianza, honró su paciencia y lo puso como segundo en el reinado del faraón. Y la Biblia nos dice en esta escritura, cuando José le está hablando a sus hermanos, vean por favor conmigo cómo les habla con esa confianza y les dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Verso 8, por lo tanto, fue Dios. Usted en este día diga: fue Dios. Diga conmigo: fue Dios y es Dios. Aleluya, quien me envió a este lugar, dijo José, y no ustedes.
¿Por qué? Porque aparentemente ellos lo querían matar, lo echaron a la fosa, lo echaron a ese pozo oscuro, a esa cisterna, de ahí lo sacaron porque no murió, luego lo vendieron, luego se fue a casa de Potifar, luego fue enviado a la cárcel, como que todo era un caos y era una prueba y una tribulación para José, pero José pudo entender de que todo era de parte de Dios, que Dios tenía un plan para su vida, y en el verso 8 le dice: por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. José habla a sus hermanos, ahora él es el gobernador de Egipto, y les dice a aquellos que lo trataron mal: Dios me envió para salvarle la vida a ustedes y a sus familias. Diga conmigo: los planes de Dios son perfectos. Dios usa las manos de los humanos para bendecirnos. Así es que no queramos decirle a Dios lo que Él debe hacer o cómo debe hacer las cosas o a quién tiene que Él usar para tocar nuestra vida o para bendecirnos. Dios hará lo que tenga que hacer y Él te bendecirá, te prosperará, te ayudará. Si Él quiere hablar a tu vida y que no es a través de su palabra y a través de un siervo, una sierva de Dios, Él lo va a hacer, pero lo va a hacer no cuando tú quieres, lo va a hacer en el tiempo que Él quiere. Gloria a Dios, gracias al Señor por su bondad y su fidelidad. Entonces Dios usará a la persona que menos te imaginas, a la persona que menos espera para bendecir tu vida. Dios moverá, cambiará, quitará y hará lo que tenga que hacer para bendecirle a usted y a su familia. Sí, en medio de esta pandemia Él te bendecirá. Sí, en medio de esta escasez Él te bendecirá. ¿Sabe por qué? Porque creo que muchos de ustedes están como Isaac, cuando salió de aquella tierra y se fue con una poca de semilla en su bolsa. Se fue y él sembró de esa semilla, y dice la Biblia que Dios lo bendijo a 100 por 1. Ese es el Dios que usted y yo estamos sirviendo en este día. Glorifique a Dios conmigo. Como en este caso Dios usa un faraón idólatra para que fuera el proveedor de su pueblo, no pongamos a Dios en una caja, no nos limitemos. El Dios que nosotros servimos es un Dios sin límites. Es un Dios que hace lo que Él quiere y Él manifiesta su poder como Él quiere. Dios, por eso el apóstol Pablo, él dijo: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios no tiene límites. Dios usó a los cuervos para proveer para el profeta Elías. Esto no está en la naturaleza del cuervo, de proveerle comida a un humano. El cuervo está diseñado para que levante la comida y se la coma, pero Dios cambió. Gloria a Dios, Dios cambió la naturaleza de esta ave para que llevara comida 2 veces al día al profeta. Le llevaba pan y le llevaba carne. La pregunta es, hermano, hermana, jóvenes, ¿en quién estás confiando en este día? ¿En quién has depositado tu confianza? ¿La has depositado en el carro, en la casa? Confía en el Señor. También debemos entender que los hombres, las personas, las compañías no son la fuente. Ellos son los medios que Dios usa para bendecirnos. Dios es la fuente. Cuando tu supervisor te falla, cuando la compañía te falla, Dios permanece fiel y sus recursos y sus riquezas nunca se agotan. Glorificado sea el nombre del Señor. Por favor, declare en su vida esta promesa en este día: Dios proveerá a través de las manos de los hombres. Repítalo conmigo en esta mañana: Dios proveerá a través de las manos de los hombres. No está errando, no está cometiendo un error al decir esto. Usted está creyendo que Dios es el que mueve los corazones de las personas para bendecirlos. Gloria a Dios. Y Él lo hace porque Él lo quiere hacer de esa manera. Gloria a Dios. También es importante que entendamos que somos bendecidos por la mano de Dios.
Por 70 años dice la Biblia que Dios había provisto para su pueblo por medio de Faraón. No obstante, la Biblia nos dice que después se levantó otro faraón que no conocía a José. José tenía no solamente el favor de Dios, pero tenía también el favor de Faraón. José había hallado gracia delante de los ojos de Faraón por causa de su testimonio, de su conducta, de su proceder, de su integridad. Éxodo 1:8 nos dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José ni lo que había hecho. Aquí es donde empezamos a preocuparnos en ocasiones. Dígale a su familia en esta mañana: no te preocupes. Esposa, no te preocupes. Esposo, no te preocupes. Hijos, no se preocupen. Confiemos en Dios. No se preocupen, porque usted tenía una buena relación con su supervisor, con el dueño de la compañía, pero ahora, y eso ha sucedido, ahora viene otro supervisor o otro dueño de compañía que no lo conoce a usted, ni conoce su conducta, ni su testimonio de que es cristiano, mucho menos que viene a Torrefuerte, no lo conoce, y usted se empieza a preocupar porque no sabe cuáles son los cambios que ese nuevo dueño, que ese nuevo mayordomo va a empezar a hacer. Recuerde que no es el mayordomo, ni el dueño, ni la compañía, es Dios la fuente de nuestra bendición. Y si Dios le dio gracia a usted delante de los ojos del dueño pasado, del supervisor que ya se fue, Dios lo llenará de gracia para poder ser bendecido de las manos de los hombres también. Dios hará lo que Él tenga que hacer para prosperar su vida y para prosperar mi vida. No se preocupe. Lo único que necesitamos hacer es confiar en Dios, creer en Dios. Pero es aquí donde nos damos cuenta que el hombre no es la fuente, la compañía no es la fuente, el dueño de los negocios no es la fuente. Creemos que Dios es la fuente. Dios es la fuente de nuestro todo. Alabado sea su nombre para siempre. En ocasiones Dios nos bendecirá por medio de los hombres, pero en otras ocasiones de su misma mano Dios proveerá sobrenaturalmente para sus hijos. ¿En quién confías? Yo quiero creer que en esta mañana te he persuadido para que tengas toda tu confianza en Dios, para que pongas todo tu corazón en Dios, para que creas con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, que en Dios es en el que necesitas depositar tu confianza. Porque la necesidad de los problemas, la situación, las circunstancias, todo eso van a venir a nuestra vida, pero cuando estamos seguros en quién estamos confiando, nada de eso nos moverá. Nosotros nos mantendremos firmes. Nadie podrá quitarte el gozo, la paz, el avivamiento. Si hay algo que hemos estado experimentando en este tiempo de pandemia, es un avivamiento. Una relación con Dios. Podemos sentir fuertemente el Espíritu Santo en nuestra vida si aprovechamos el tiempo y tomamos tiempo para leer, para orar, para estudiar. Los invito para que el miércoles nos acompañe en el siguiente estudio. Les voy a estar hablando sobre la fe en fuego. La fe en fuego es un estudio poderoso que nos va a ayudar a levantarnos en fe, a movernos en fe, a servir en fe en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. A esto se le llama ser forzadamente dependientes de Dios. ¿Por qué forzadamente? Porque la necesidad de los problemas, las circunstancias, y cuando perdemos el control de todo, esto nos mueve a buscar a Dios. Aquí es donde doblamos nuestras rodillas, aquí es donde clamamos, aquí es donde reconocemos que todo proviene de Dios. Porque cuando todo marcha bien, cuando teníamos trabajo, cuando estábamos allá afuera, antes de que sucediera todo esto, lo digo con mucho amor y respeto, a veces ni tiempo de orar hacíamos. Mucho menos venir a la iglesia por tanto trabajo que teníamos.
ahora estamos desesperados por venir a la iglesia. Y yo deseo en el nombre de Jesucristo que cuando regresemos no seamos iguales, que cuando regresemos seamos miembros fieles. Fieles a Dios, fieles en nuestro servicio, fieles en todo lo que hagamos, ofrendas, diezmos, en congregarnos, en nuestra relación los unos con los otros. Todo se ha probado en nuestra vida, el amor, la paciencia, la confianza, y ahora es nuestro tiempo de brillar. ¿En quién confías? Gloria a Dios. Porque también Elías tuvo un momento difícil, un momento donde la Biblia dice que el río se secó. Y sin duda que hay momentos en nuestra vida donde el río se seca, donde pasamos por momentos desérticos, por momentos de escasez. Sin embargo, Dios no nos desampara, Dios no nos deja, Dios está con nosotros y es por nosotros. Yo deseo en esta mañana invitarle para que piense que los planes de Dios son perfectos. La intención de Dios al escoger y hablar con cada uno de nosotros es porque sus planes son perfectos, porque su voluntad es perfecta. La Biblia nos enseña que los caminos del Señor son verdad, todos son buenos, sus caminos son de bendición. Entonces en esta mañana yo le invito en el nombre de Jesús para que deposite toda su confianza en el Señor. Si hay alguien en casa que ha discernido que Dios lo está posicionando para un milagro, acepte su milagro, reciba su milagro, reciba su promoción, reciba esa sanidad, reciba esa liberación en el nombre de Jesucristo. La bendición de Dios siempre va a trascender el tamaño de nuestra necesidad. Alabado sea su nombre para siempre. Escuche por favor, estoy para terminar. Las bendiciones de Dios están acondicionadas a nuestra obediencia. El obedecer siempre nos traerá bendición. Mi oración a Dios es que la iglesia y el mundo entero volvamos nuestros corazones a Dios. Y quiero terminar con esta escritura y vamos a orar. Lamentaciones capítulo 5 verso 21 fue una escritura que el Señor este día puso en mi corazón. Me tocó de una manera poderosa. Y dice así, Jeremías: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esa es mi oración en este día. Que el Señor pueda volvernos a Él y que nosotros hagamos todo el esfuerzo para volver todo nuestro corazón a Él, toda nuestra vida a Él. Y que renueve nuestros días como cuando nos entregamos al Señor. Le invito en este momento que cierre sus ojos, tome a su familia, acérquela a usted. Quisiera pedirle a los padres de familia que tomen a sus hijos y pongan sus manos sobre ellos y vamos a hacer esta oración. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Es hermosa, es bella. Tu fidelidad es grande. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Tu bondad es maravillosa. Podemos sentir y experimentar todo esto de ti, Señor, en estos días. Y te doy gracias por cada familia de Torre Fuerte y por cada familia que se va a integrar a Torre Fuerte, por cada uno de nuestros amigos y amigas que una vez que se abra el edificio podamos venir a este lugar, a congregarnos, a recibir tu palabra, a servirte, Señor, y a extender tu reino. Te ruego en el nombre de Jesús que sigas trayendo protección sobre cada familia, sobre cada padre de familia, sobre las esposas, sobre nuestros hijos, Señor, que nos cubras en el nombre de Jesucristo. Reprendemos todo espíritu de muerte, reprendemos todo virus,
virus en el nombre de Jesucristo y declaramos vida, Señor, en este mundo. Declaramos sanidad sobre la tierra en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo sople de los cuatro cabos de la tierra, Señor, y sople vida sobre este país, esta nación y este mundo que tanto te necesita. Te bendecimos, Señor. Hacemos de nuestro hogar, de nuestra sala, un altar donde tú te manifiestes, donde tú te glorifiques, donde tú restaures, donde tú, Señor, bendigas a cada una de nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Familia, los bendecimos, los amamos, los extrañamos y reciban un fuerte abrazo de parte mía y de mi esposa en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Una vez más hemos escuchado una hermosa palabra de Dios. Dios ha llegado a nuestros corazones. Once again, God has reached into our hearts, into our homes. And we're just going to glorify God. We're just going to magnify the name of Jesus. Vamos a glorificar el nombre de Jesús con estas alabanzas. Siga adorando al Señor juntamente con nosotros. Te damos gloria a Jesús. Te bendecimos, Señor.